Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy en esta sesión de capacitación a distancia que estamos haciendo desde las oficinas del INSABI. El día de hoy tenemos al invitado estrella, el doctor Gilberto Vázquez de Anda. El doctor Gilberto es egresado de Medicina por parte de la Facultad Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó su especialidad de Medicina en el Enfermo Crítico en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. También realizó una maestría en investigación clínica por parte de la Facultad de Medicina y una maestría en Administración en Servicios de Salud. De igual forma, tiene un PhD por parte de la Universidad Erasmus de Rotterdam en Holanda en paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, el día de hoy es nuestro invitado especial y pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación esta tarde para estar con ustedes y pues bueno, en representación de la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina, quien es su presidenta, la doctora Teresita Corona Vázquez, les envía un cordial saludo y su más sentida felicitación, y digo sentida porque en estos momentos todos tenemos este sentimiento de solidaridad con respecto a lo que estamos enfrentando de manera cotidiana en las terapias intensivas, salas de urgencias y hospitalización con los pacientes con enfermedad de COVID-19. Así que la doctora les envía su más cordial felicitación por la labor que están realizando cotidianamente. Como parte de esta mesa directiva discutimos el tema que vamos a abordar el día de hoy y es un tema muy práctico, muy cotidiano y que de alguna manera nos puede resolver o puede ayudarnos a la dinámica de trabajo cotidiano en las unidades de cuidados intensivos. Soy el doctor Gilberto Vázquez de Anda, como ya lo mencionó Ana Lucía, y bueno, pues también estamos trabajando en el frente de atención de pacientes con COVID en la unidad de terapia intensiva del Hospital General, en la terapia intensiva de infecto. Y bueno, pues el puente lo tuvimos bastante ocupados, atendiendo este tipo de pacientes, llenamos la terapia intensiva, como está sucediendo prácticamente en muchos lugares aquí en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Monterrey, y creo que es algo que vamos a enfrentar de veras día con día con mayor frecuencia. Así que el tema de hoy es cómo vamos a hacer el pase de visita para los enfermos con COVID en la unidad de cuidados intensivos. Es muy claro la situación que los pacientes con COVID-19 no pueden estar hospitalizados y a su suerte, por así llamarlo. Tenemos que organizarnos y tenemos que organizar el equipo de trabajo para que podamos ingresar y atender sus necesidades, y para eso entonces es esta plática del día de hoy. Como mencionamos hace casi 8 días, el trabajo en equipo para la atención de estos pacientes es primordial. Siempre nunca vamos a trabajar solos en los pacientes con COVID. El equipo de terapia intensiva está constituido principalmente debe estar constituido principalmente por el médico, enfermera o enfermera, depende del número de camas de la unidad de cuidados intensivos, inhaloterapeuta, personal de dietología, personal de trabajo social, alguna auxiliar administrativo. Todos estamos involucrados en esta labor. En algunos casos hay farmacólogos clínicos que también pasan la visita, el nutriólogo. Todos deben de participar y colaborar. La única diferencia es que no todos podemos estar alrededor del paciente. Esa es la primera característica. A diferencia de lo anterior, de las anteriores visitas o la situación cotidiana de terapia, en esta ocasión tenemos que hacerlo todo organizado antes de ingresar a hacer la visita y la exploración del paciente. Entonces, la propuesta que traemos no es originaria, no es nuestra originalmente, es prácticamente una tomada de una dinámica que se realiza en los hospitales de la ciudad de Toronto, del University Health Network, en donde ellos se plantearon hace ya algunos años
cuál podría ser una dinámica de pase de visita que pues, estuviera centrada en el paciente y que tuviera el mínimo de omisiones en relación a las actividades del día que tienen que realizarse con estos pacientes. Entonces, si nosotros lo vemos en este punto de vista, vamos a hacer un pase de visita centrada en el paciente con COVID, que nunca se nos va a olvidar, pero con énfasis en la seguridad del personal. Entonces, veamos esta situación de la perspectiva del paciente. ¿Quién es nuestro paciente? ¿Cómo, quién es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está conformada su familia? Recuerden que cada paciente tiene sus cinco puntos de esfera social. Una es su estado clínico físico, que es el que prácticamente nosotros atendemos. También está su estado emocional. La mayoría de nuestros pacientes hospitalizados, al saber que tienen enfermedad de COVID, tienen un impacto muy importante sobre su estado emocional. También tenemos el económico. Recuerden que pues, son pacientes que la mayoría de los pacientes en general viven pues, al día y eso también les preocupa mucho la cuestión económica, más si se trata en ocasiones de hospitales privados. También tenemos el cuarto aspecto, es el psicosocial y de cómo está conformada su red social, cómo está conformada su familia, cómo está conformada su integración en el hogar, en su sociedad y si pertenece a alguna red de iglesias, o espiritualidad, en el cual el paciente se va a apoyar. Y ese prácticamente es el quinto espacio en el que está constituido el paciente, la espiritualidad. Tenemos que ver esa perspectiva, tenemos que ver al paciente como un todo, no nada más como un paciente que tiene la enfermedad de COVID y que estamos nosotros en riesgo de enfermarnos o contaminarnos y entonces el paciente quede un tanto a su suerte. Para ello, entonces, vamos a tener esta parte de obligación clínica. Estas son las siglas de paciente, P, paciente, y care. Y la obligación clínica es qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar con la actividad y los requerimientos que necesita el paciente en ese día. Vamos a formular en cada paciente un plan de acción. Ese es pivote, es importantísimo. Ya lo habíamos visto como la vez pasada, ubicar nuestro paciente objetivo. Bueno, ya lo tenemos en la terapia intensiva, ya lo tenemos tal vez con insuficiencia respiratoria, neumonía, tal vez o no intubado. Vamos a formular un plan de acción para la mañana, la tarde y la noche. Nuestros espacios de respuesta, que es la siguiente letra, es en función de lo que nosotros formulamos del plan de acción y empezamos a trabajar durante el día con el paciente. ¿Qué respuesta tuvo a las acciones que nosotros indicamos? Y al final hacer una evaluación clínica de esta respuesta y cuál va a ser al final de todas estas acciones el paso adelante que vamos a dar con respecto a la recuperación del paciente. Esto es una manera organizada y de alguna manera clínica de cómo lo vamos a ir llevando a cabo. Si ustedes ven, vamos a ver de inicio o de entrada la seguridad del personal. La seguridad, esto es vital, es primordial. Pero como estamos centrados en el paciente, también vamos a ver cuál es el riesgo que tiene la seguridad primero del paciente. Si el paciente está intubado, sedado, relajado, si está con delirio, si está con incremento del trabajo respiratorio, si está hipoxémico, hipotenso, en estado de choque. Necesitamos ver qué vamos a hacer con el paciente para primero garantizar su seguridad. En segundo lugar, nuestra seguridad. O podemos invertirlo. Nuestra seguridad, ya estamos completamente vestidos y protegidos con nuestro equipo de protección personal al 100%, y entonces vemos, ya empezamos a adentrarnos con la seguridad del paciente. Esto que les estoy mencionando es fuera del ámbito de la cama del paciente. Esto lo tenemos que hacer ya sea en una oficina, en el control de enfermeras, en un sitio apropiado para que nosotros podamos hacer una revisión del estado clínico del paciente y ver cuáles son los datos clínicos del paciente particulares y qué tanto pudiera ser para llamar a un psiquiatra. O sea, sobre todo los pacientes que están despiertos,
que tienen 8 días hospitalizados o que les ha causado demasiado impacto el diagnóstico más el encierro, pueden crear datos de ansiedad y que pueden atentar contra la seguridad del paciente. Todo esto, les repito, tiene que ser en un ambiente de trabajo en equipo, si no, no funciona. Si ustedes quieren llevar su trabajo cotidiano de la UCI ahorita la contingencia, no va a haber buena dinámica de trabajo. El estrés va a incrementar, las fricciones se van a dar y no va a haber un modo de cómo poder sentirse cómodo y seguro para proporcionar el auxilio. Los pacientes con COVID-19 requieren de todo el equipo de terapia intensiva organizado y comunicado. De entrada, nuestro checklist, de entrada tenemos que ver algo que ha sido muy efectivo en relación a las mejores medidas en relación a la sobrevida de un paciente en terapia intensiva, que llaman el abrazo rápido o el fast huge, el cual está constituido por estos elementos que es alimentación, analgesia, sedación, prevención de eventos tromboembólicos, elevación de la cabeza o de la cabecera de la cama, profilaxis para úlceras de estrés o aparato digestivo y el control de glucosa para pacientes hiperglucémicos. Es lo primero que tenemos que preguntarnos en nuestra reunión, en la reunión de todos, antes de pasar con el paciente, si al paciente lo estamos alimentando, si puede ya comer. Afortunadamente los pacientes con COVID no tienen mayor compromiso de su vida enteral y pueden empezar sesión tan pronto como sea posible o esté disponible en la sala. Rara vez van a requerir de alimentación parenteral, así que lo vamos a poder hacer. Si el paciente no está intubado, determinar su disposición para la vía oral o enteral a través de sonda nasogástrica. Siempre en los pacientes con ventilación mecánica y con un esquema de sedación tenemos que considerar los analgésicos, tenemos que mitigar el dolor, administrar siempre por vía intravenosa un analgésico, de preferencia opiáceo, y que nos permita o que garantice que el paciente no presente dolor durante su estadía en la terapia intensiva bajo los procedimientos invasivos. Hay algunos datos que sugieren que el paciente pudiera tener dolor, gestiones de la cara, que esté muy inquieto en su cama, que tenga taquicardia, cualquier situación que indague, incluso hipertensión, nosotros tenemos que indagarlo o asumir que el paciente puede estar cursando con dolor. También tenemos que tener el esquema de sedación por dos razones. Primero, para tener al paciente cómodo, descansando, con un sueño o dormido con un sueño lo más fisiológico posible. Y la segunda es quitar o eliminar la ansiolisis. Recuerden que el paciente que no duerme bien, no descansa, está con ansiedad, además de los ruidos de la terapia, los ruidos del ventilador, las alarmas, le va a producir un estado de probable delirio. Tenemos que garantizar mediante el esquema de sedación que el paciente esté tranquilo, que esté calmado, cómodo y que colabore en los momentos en que se pueda. La enfermedad tromboembólica o la prevención de la trombosis en estos pacientes de COVID-19 es sumamente particular y de particular importancia por la fisiopatología que ha tenido hasta el momento la enfermedad. Recuerden que hay una fase de disregulación vascular, me estoy tocando la cara otra vez, perdón, es un tic, es una disregulación de la vasculatura pulmonar y el endotelio pulmonar se encuentra alterado con una propensión a formar trombosis in situ y trombosis pulmonar, que prácticamente es uno de los componentes de hipoxemia. Tenemos que garantizar que el paciente tenga, sobre todo si empezamos a tener valores de dímero D elevado, tener anticoagulación formal, ya sea con heparina de bajo peso molecular o con heparina normal. La elevación de la cabeza también es importante, de los que se ha demostrado que es un factor de prevención o de protección contra neumonía nosocomial. Siempre debemos de garantizar que el paciente tenga la cama entre 30 y 45 grados. Para los pacientes que están con insuficiencia respiratoria y no están intubados o que tienen disnea, no tanto insuficiencia respiratoria, sino tienen disnea y no están intubados, esta posición les es cómoda,
y favorece un tanto a que no desarrollen mayor disnea por la posición en decúbito y nos puedan tener mayores días o mayor tiempo sin entrar a ventilación mecánica. Recuerden que ya lo hablamos hace 8 días, de preferencia el paciente va a ser todo un arte, tenerlo sin intubación el mayor tiempo posible e intubarlo en el momento preciso cuando lo requiera. Eso es algo fácil de decir, en la práctica complicado de cumplir. La profilaxis para sangrado tubo digestivo, ya sea con inhibidores de la bomba de protones o con anti-H2, los cuales vamos a poder tener ese control. Y el control de la hiperglucemia, tener un esquema de insulina, como lo vamos a ver más al rato en las preguntas. Esto de entrada es el primer cuadro que vamos a manejar. Es la situación que vamos a tratar de tener de entrada, de inicio, y la discusión previo a ver al paciente. En general, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta ahorita, ¿no? ¿Todo bien? En general, vamos a tener al paciente, ya una vez que garantizamos estos puntos que son de protección para el paciente y que nos garantizan al menos que está alimentado, sedado, con profilaxis, prevención de neumonía, tromboprofilaxis, ya lo aseguramos, vamos a preguntarnos, ¿qué necesita el paciente para ser egresado de la terapia intensiva? Recuerden que pues, siempre tenemos que tener esta pregunta, sobre todo por el alta demanda que vamos a tener de camas de terapia intensiva. Esta es una pregunta obligada que vamos a hacernos por la rapidez con la que tenemos que estar moviendo a los pacientes de terapia y que no se prolonguen. O sea, ese es un punto importante. ¿Cómo vamos en el tratamiento y el diagnóstico? Obviamente, en los próximos 60 días tenemos pacientes COVID y va a ser prácticamente los únicos pacientes que vamos a estar viendo en la terapia intensiva. Así que vamos a estar dando seguimiento a patrones de tratamiento muy preestablecidos, diagnóstico, corroborar el diagnóstico o no de enfermedad por COVID, pero además siempre vamos a estar al pendiente de los diagnósticos adicionales. Si el paciente tiene comorbilidades, cómo están actuando esas comorbilidades en la infección y en el paciente con terapia intensiva. Actualmente se están corriendo muchos trabajos de investigación en el mundo y en México, así que también tenemos que ver si nuestro paciente es un paciente elegible para estudio de investigación. Eso se comenta en el equipo, con el team, y vamos a determinar si el paciente cumple con criterios de inclusión para algunos de los protocolos que lleva el mismo INSABI o todo el comité para los pacientes con COVID-19. El estado de salud, aquí es importantísimo como modo general. Nuestro paciente puede ser egresado de la UCI, sí o no, cómo vamos en el diagnóstico y tratamiento hasta el momento, es elegible para estudio de investigación, pero lo más importante también es cuál es el estado actual del paciente, si tiene directrices anticipadas registradas, si estamos entrando en encarnizamiento terapéutico, si el estado de salud por las comorbilidades ya no lo hacen elegible para determinado tipo de terapias. Tenemos que ser muy conscientes de ello y siempre hacernos la pregunta de cuál es de la persona, si tiene que entrar a otro régimen ya de desescalamiento de tratamientos o no, o de continuar, o en qué momento vamos a parar ante un paciente, por ejemplo, de edad avanzada, con enfermedad, comorbilidades muy avanzadas y ya prácticamente un estado terminal. Ya específicamente en órganos y sistemas, vamos a adentrarnos en lo que es neurología o el estado neurológico, comúnmente neuro, en donde vamos a ver, los puntos que vamos a evaluar es cantidad de analgésico. Tenemos que sacar la calculadora, le repito, esto es fuera del round de los pacientes. Tiene que ser en una oficina o en la central de enfermeras y determinar cuánto estamos administrando de analgesia. Si estamos sobre administrando analgésico,
ajustar la dosis por kilo de peso, y la infusión, las infusiones por lo general son por hora. Si es poca la analgesia, si es mucha, si el paciente está dando datos o no de dolor, y siempre a los que están despiertos, no intubados, preguntar si tienen o no dolor. Bueno, si están despiertos intubados, también con mayor razón. La cantidad de sedación, igualmente, cuánto estamos administrando de nuestro esquema de sedación, cuántos medicamentos tenemos para la sedación, midazolam, propofol, la combinación midazolam, propofol, morfina o buprenorfina, fentanil, van a tener una acción, recuerden, combinada. Entonces tenemos que estar haciendo estos ajustes. Tenemos que tener al paciente cómodo entre un RAD -2, -4, pero si lo tenemos con una ventilación muy avanzada, pues lo vamos a tener entre -4, probablemente -5, para que se deje llevar por la estrategia ventilatoria. Ver si el paciente tiene o no datos de delirio. También nos tenemos que preguntar eso, delirio ya sea el hiperactivo o el hipoactivo, y también determinar si el paciente, por sus características de insuficiencia respiratoria, que ha requerido ventilación mecánica avanzada con altos niveles de los ajustes del ventilador, si requiere o no de bloqueantes o bloqueadores neuromusculares. Pasamos a la evaluación hemodinámica o cardíaca. Recuerden que estos pacientes con COVID-19 están desarrollando enfermedad miocárdica, miocarditis, por la enfermedad misma, que condiciona en estados de choque cardiogénico. Entonces tenemos que hacer la revisión, el electrocardiograma, de preferencia si el paciente, o sea, el electrocardiograma de ingreso se le hace, posteriormente se le puede determinar cada tercer día o cada cuarto día para no estar con una rutina de terapia intensiva un tanto sobre el paciente, sobre todo en aquellos casos en que no tiene evidencia de daño miocárdico. El ecocardiograma por personal experimentado, cuando sea requerido, cuando sea necesario, cuando tengamos evidencia de que el paciente está cursando o no con inestabilidad hemodinámica, como ya dijimos, con datos de hipertensión pulmonar secundaria a trombosis o a tromboembolia pulmonar, evaluación de nuestro balance de líquidos o de nuestros líquidos, cómo está, si no tenemos demasiada sobrecarga por volumen a nivel cardiovascular a través de la evaluación del ecocardiograma. El estado hemodinámico, tenemos que hacer prácticamente toda esta evaluación, determinar si el paciente se ha cumplido metas de volumen, tenemos que tenerlo en balances neutros, esto es obligado. Si empezamos a tener balances positivos, es muy probable que el exceso de líquido se vaya hacia el pulmón, que tiene un proceso inflamatorio, y entonces tengamos más líquido en los pulmones que nos van a interferir más con la oxigenación. Hay que seguir las recomendaciones de las guías de sobreviviendo a la sepsis, sobre todo la parte hemodinámica, y monitorear la saturación venosa de oxígeno y la perfusión tisular, la perfusión orgánica, qué tanto maneja la diuresis, cómo está la extracción de oxígeno, el porcentaje de extracción y la saturación venosa. Esto nos va a permitir mantener en vigilancia continua al corazón y al estado hemodinámico, y poder incluso anticiparnos de algunas complicaciones que pudieran surgir, sobre todo en pacientes con afectación miocárdica directa por la enfermedad. A nivel respiratorio, bien, ya lo mencionábamos en el FAST-HUGE, tenemos que checar que la cabecera esté a 35 grados todo el tiempo. Estrategias protectoras del pulmón, cuánto tenemos de PIB, cuánto de volumen corriente, cuál es nuestra presión meseta. Eso ya se les va a dar en otras clases de manera muy específica, pero sí es importante que lo chequemos cómo está nuestro ventilador mecánico, si tiene neumonía asociada a la ventilación, revisar la radiografía de tórax, estar haciendo si tiene nuevos infiltrados o si ha mejorado el infiltrado pulmonar original, o si se han agregado nuevos.
Es el paciente extubable. Recuerden que ya nos hicimos la pregunta, ¿el paciente se va a egresar de la terapia? Bueno, pues ahora que está con ventilador, el día de hoy, ¿vamos a poder extubar a este paciente? ¿Sí o no? Este paciente ya ha mejorado de tal manera que podemos someterlo a un proceso de retiro del ventilador. Es el momento de preguntarnos. Los pacientes, a medida que van sobreviviendo a la terapia intensiva, pues todos los días van a tener que estar respondiéndose estas preguntas, porque son las preguntas que nos van a llevar a un buen desenlace del paciente en terapia intensiva. En centros donde se ve todos los días pacientes en terapia o personal que está muy familiarizado, bueno, puede haber algunas situaciones que no se lleven aquí, pero si ustedes están dentro del programa en el cual no están tan familiarizados con las rutinas de terapia intensiva, este es un buen ejercicio, esta serie de preguntas a nivel orgánico, para que ustedes puedan ir llevando de la mano al paciente desde su ingreso hasta su egreso. Esperemos que con vida. A nivel gastrointestinal, pues bueno, vamos a ver o garantizar que el paciente no tenga o no esté presentando sangrado de tubo digestivo. Vamos a checarlo, qué es lo que está saliendo por la sonda nasogástrica, o si está tolerando adecuadamente la nutrición enteral, sonda orogástrica o sonda nasogástrica, checar que esa sonda no nos esté dando algún problema. Si el paciente está con alimentación enteral y cuáles son sus dosis de tanto calorías como proteínas del día. Darle también sus oligoelementos y que el paciente esté también con un adecuado balance de electrolitos. Si hemos alcanzado la dosis establecida para nutrición enteral. Esta es una parte primordial para los pacientes con COVID, dado que es lo que nos va a estar dando energía prácticamente para solventar los 7 días que más o menos en promedio se llevan en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. También tenemos que ver dentro de lo metabólico a nivel gastrointestinal el control de la glucosa. Más o menos los límites que podemos tener, los 150, 180, a veces en los pacientes. Recuerden que es un grupo muy particular de pacientes diabéticos o con síndrome metabólico o obesidad exógena mórbida, que tienen descontroles de la terapia de la glucosa por la enfermedad grave. Entonces tenemos que estar haciendo estas determinaciones, pues de alguna manera cada 4 o 6 horas, y determinar cuál es el nivel que tienen de glucosa. No llevarlos debajo de 150 por la posibilidad de llevarlos a cierta hipoglucemia, ni arriba de 180 para no tenerlos con hiperglucemia, que pueda estarlos condicionando un problema en el manejo en general del paciente. Algo que es muy importante ver cuál es a nivel abdominal el funcionamiento intestinal. Recuerden que en ocasiones por el equipo de protección no tenemos acceso al estetoscopio, así que tenemos que tener esta intuición y la exploración física a nivel abdominal para determinar cuál es el estado de esta región. Importante también es la consulta con nutriólogos o la consulta con la nutrición. Sí, buenas tardes. Bueno. Perdón. Gracias. Entonces, esta consulta con los nutriólogos, recuerden que es un equipo de trabajo y el nutriólogo va a estar presente en nuestro equipo, en nuestra rutina de terapia intensiva. Así que, pues vamos viendo ya cada una de estas partes de los órganos. Genitourinario, igual, vital importancia, la diuresis. Recuerden que con diuresis tenemos asociados dos órganos prácticamente, el hemodinámico, corazón, presión arterial, perfusión orgánica, es nuestro mejor órgano de que nos señala si está bien perfundido o no ese órgano. En cuanto el paciente deja de orinar, algo está sucediendo. 2,
Recuerden que quedamos en que iba a haber un balance neutro de líquidos. También es importante, no podemos pasar cargas para mantener la presión y de repente, cuando menos lo vemos, ya tenemos un balance de líquidos positivos con más de 1000 o 2000 mililitros, porque eso perjudica al pulmón. Entonces tenemos que tener muy bien el seguimiento de cuánto está orinando el paciente. El mínimo es 0.5 mililitros kilo hora. Por menos vamos a tener oliguria o oligoanuria, y por más la poliuria, y también algo muy característico, muy común, es la administración a veces de diuréticos, ya sea para promover la diuresis o como reto diagnóstico para el paciente, si está o no cursando con un problema ya de insuficiencia renal aguda, también asociado a la enfermedad primaria. Tenemos también que tener presente el ajuste renal de los medicamentos que estamos administrando. Esta dosis de medicamentos es sumamente importante, dado que el riñón es nuestro mejor aliado en esta enfermedad. Todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda, cuando se asocia la insuficiencia renal aguda, el pronóstico del paciente cambia drásticamente. Así que nuestro mejor aliado para mantener al paciente con una buena evolución dentro de la terapia es cuidar ese riñón todo el tiempo. El reemplazo de electrolitos también es sumamente importante para tener un buen equilibrio y revisar todas las órdenes de laboratorio que estamos realizando con el paciente. Recuerden que en esta ocasión y por los próximos 60 días que vamos a estar con estos pacientes, tenemos que hacer un balance. No podemos estar haciendo laboratorios cada determinado tiempo, ni tampoco indicar a nuestro personal de enfermería que esté colectando muestras para el laboratorio o esté tomando determinaciones de glucosa cada hora o cada 2 horas, en ocasiones como se llega a hacer. Tenemos que hacer la menos invasividad, ser muy certeros. Por eso nuestra primera diapositiva era todo un plan de acción en el cual nosotros vamos formulando cómo vamos a trabajar ese día y cuál es la respuesta al tratamiento antes de irnos de la jornada. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder tener una visión de lo que planteamos como plan de acción, el tratamiento que dimos y la respuesta al tratamiento. De esta manera, vamos a tener el menor número de interacciones con nuestros pacientes sin olvidarlos. A nivel hematológico, si el paciente requiere de productos sanguíneos, recordemos que estos pacientes tienen problemas ya propios de coagulopatías. Primero está la trombosis y después evolucionan hacia la CID. Entonces, tenemos que tener muy bien monitoreado qué está sucediendo tanto con su estado hematológico como su estado de la coagulación. Si se van a hacer procedimientos con el paciente, alguna invasión, catéter venoso central, principalmente, o que el paciente ha desarrollado alguna complicación neurológica, como también ya se ha descrito, hemorragias intracraneales, hematomas subdurales o hemorragias subaracnoideas, que van a requerir ingresar a quirófano, tenemos que ver cuál es su estado de coagulación, sus productos antes del procedimiento y llevar a cabo todo este seguimiento. ¿Puede disminuirse el número de muestras de laboratorio? Ya dijimos que sí. Tenemos que hacerlo obligadamente y trabajar con el mínimo de muestras para evitar el mínimo o exponer a nuestro personal al mínimo con nuestros pacientes con enfermedad de COVID. Pero eso no quiere decir que sacrifiquemos o no hagamos muestras, sino hacerlas necesarias. ¿Cómo vamos a saber este número necesario? Con nuestro plan de acción del meeting que vamos a tener entre todos, el equipo, y qué muestras vamos a pedir a qué paciente determinado. Cada una de estas acciones es personalizada. Recuerden que es un pase de visita con enfoque en el paciente. A nivel infeccioso es también. Tenemos que repasar la microbiología. Ya recuerden que al ingreso del paciente a todos los cultivamos. Tenemos que recabar los cultivos, tenemos que recabar el panel viral, confirmar dentro de la microbiología si el paciente es positivo o no confirmado
para COVID-19 y determinar si tienen los antibióticos apropiados al inicio. A mitad de semana, o bueno, ya después de 5 días, el paciente continúa con ventilación y no lleva buena evolución, entonces tenemos que determinar si tiene infección dentro de la UCI agregada. Los antibióticos, ahorita tenemos esquemas muy propios. Probablemente sea una situación recomendable. Tenemos el mismo espectro de enfermedad todos en este momento en las terapias intensivas y eso nos permite manejar esquemas predeterminados. Ceftriaxona, acitromicina, tenemos cloroquina, no es antibiótico, pero vamos, es un medicamento que nos está auxiliando en este momento para el COVID-19, antivirales, preguntarnos si son los medicamentos adecuados. Desescalamiento de antimicrobianos o antivirales, oseltamivir, si ya demostramos que el paciente no tiene influenza, tiene negativo su panel viral para influenza, no tiene sentido estar utilizando, por ejemplo, oseltamivir. Determinar estado de las líneas intravenosas y los tubos, sonda de Foley, sonda nasogástrica, catéter venoso central, cuál es su estado, cuándo fue el día que se instaló, el último día de curación y si está permeable o no. ¿Cuál de estos métodos, cuál de estas líneas invasivas o invasoras que tenemos puede descontinuarse ese día? Si todas son necesarias, o se tiene que retirar, o se tiene que nuevamente reinstalar una. O también, más importante, si realmente requiere la instalación de una línea central. No porque va a llegar a terapia intensiva, tenemos que invadirlo. Recuerden que nos van a llegar a terapia intensiva pacientes con un grado de disnea tolerable que no requieran ventilación mecánica. Entonces, vamos a estar teniendo esta parte de invasividad lo más limitada posible. Procalcitonina, esto nos está sirviendo en la práctica como monitoreo para ver si hay infección bacteriana agregada de origen o que se desarrolle en la unidad de cuidados intensivos. Por lo general, la procalcitonina de ingreso nos está resultando negativa o con valores no asociados a infección. Entonces, se ha vuelto un buen marcador al respecto. De los tratamientos que tenemos, ese es el siguiente punto, la siguiente pregunta. Ya acabamos de revisar todos nuestros órganos. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos en ese momento de tratamientos? ¿Son todos los medicamentos requeridos? O sea, todo lo que ya después de esta evaluación que hicimos, ¿qué medicamento requiere el paciente y qué medicamento ya no requiere? Recuerden, entre menos, mejor. Esa es ahorita la política en general en terapia intensiva, y aquí no va a ser la excepción. ¿Qué medicamentos vamos a suspender que no son necesarios? Ajuste hepático de la dosis. ¿Cómo está? Afortunadamente, de acuerdo a lo que hemos visto en los pacientes con COVID, no tiene todavía un impacto primario a nivel hepático. Las enzimas más o menos se mantienen estables, no así a nivel muscular o a otros niveles, pero a nivel hepático parece que está conservado. Ya hablamos de la profilaxis para trombosis venosa profunda y el monitoreo de drogas específicas o terapéuticas y niveles. Recuerden que tenemos pacientes con múltiples comorbilidades, sobre todo pacientes con inmunodepresión, que van a tener ciertas terapias particulares en las cuales tenemos que hacer su seguimiento dentro de su enfermedad primaria, más aparte de la infección por COVID. Entonces, ese es un punto que tenemos que preguntarnos. Este paciente que tenemos tiene comorbilidad y esa comorbilidad tiene un tratamiento específico que le estamos administrando y que necesita monitoreo. Piel, importante, úlceras por presión. Tenemos que tener presente que nuestro paciente va a estar por lo menos 7 días con ventilación mecánica, sedado, dormido, entonces no tiene que tener o desarrollar úlceras por presión. ¿El paciente duerme correctamente? Nuestros pacientes recuerden que como todos los días vamos a estar vamos a estar limitando la sedación en un momento dado para ver si lo dejamos despierto
pues entonces tenemos que indagar si el paciente no tiene pesadillas, no tiene alucinaciones, tanto auditivas como visuales. Importante es que el ambiente de la terapia intensiva debe ser silencioso, cómodo para el paciente. No debe haber risas, no debe haber bromas, no debe haber que el paciente esté escuchando jolgorio, porque una de las primeras reacciones del paciente es sentir que hablan de él y que se están refiriendo a él y que por eso se están riendo, y es una burla para el paciente. Entonces, evitemos esos ambientes, sobre todo cuando estemos en el meeting. Si el meeting se hace en la central de enfermeras, pues evitarlo, hacerlo de la manera más organizada y procurar que el paciente tenga un sueño lo más fisiológico posible, no úlceras de presión, y que duerma correctamente. ¿A quién vamos a consultar en el día? Obviamente sería ideal que hubiera consulta de los fisioterapeutas, pero por dada la circunstancia de la enfermedad, no podemos exponer a personal en un momento dado innecesario para que resuelva algún problema específico con los pacientes. ¿Cómo lo vamos a movilizar? Se va a hacer movilización. Recuerden que una de las estrategias es la posición prona. En el meeting, o sea, en la reunión pre-paciente, vamos a establecer, este paciente, bueno, ya vimos su función pulmonar, su nivel de oxigenación, sus parámetros de ventilación. ¿Vamos a pronarlo? Bueno, ¿quiénes lo vamos a pronar? ¿Quiénes de aquí los estamos aquí? ¿Quién va a hacer qué cosa? Vamos a llamar al equipo de trabajo de terapia intensiva. O sea, el equipo de trabajo, es decir, nuestros compañeros camilleros, que son los que nos ayudan a movilizar al paciente principalmente, en conjunto con las enfermeras. ¿Quién va a sostener el tubo endotraqueal? ¿Quién va a manejar las líneas intravenosas y las bombas? ¿Quién va a preparar la cama? ¿Quién va a hacer el desplazamiento del paciente? Todo eso debe quedar preestablecido y no nada más como ocurrencia a la hora de pasar, bueno, ahora lo vamos a pronar. Eso debemos de evitarlo. Debe ser un plan estructurado. La familia, algo importantísimo, es la familia. Recordemos que el entorno social del paciente es vital. Son cinco entornos vitales, que ya los comentamos en un principio, y la familia es importante. Ahorita estamos teniendo el grave problema de cómo hacer participar a la familia que está afuera. Obviamente, por su seguridad, no lo podemos pasar dentro del área del paciente para no exponer a ambos, porque además son salas conjuntas, no está solo un paciente, a menos que sea hospital privado o algunos hospitales especiales, en donde el paciente tenga una cama para él, pero por lo general los tenemos en salas conjuntas. Los familiares no pueden pasar. Ya hay algunas ideas que salen ahí, pues a través de los dispositivos y las videoconferencias, pues tratar de acercar a la familia con el paciente. Eso es algo que se les deja al trabajo en equipo, porque es muy particular de la terapia intensiva en donde van a estar trabajando. La consulta con trabajo social ahorita juega un papel también muy importante. Pertenencias del paciente. Recuerden que el paciente llega a urgencias, llega con su ropa de calle, a veces lo tienen que intubar ahí de urgencias, o lo pasan y su ropa pasa, y sus pertenencias pasan con él a terapia intensiva. Trabajo social las recupera y se los da a los familiares. Tiene que haber toda esa coordinación y toda esa información con respecto a qué hacer con el entorno social del paciente, sus pertenencias, en fin, esto del trabajo social es de suma importancia. Estado emocional y espiritual del paciente. No todos nuestros pacientes van a estar intubados, como ya lo dijimos. Tenemos que respetar la espiritualidad en lo más posible de los pacientes, su estado emocional. Puede que por el confinamiento van a tener depresión y tenemos que estar muy, muy alertas de sus estados de cambio de ánimo, porque pues el primer impacto de esos cambios de estado de ánimo del paciente es sobre el personal que lo atiende, ya sea con médicos o enfermeras o con los nutriólogos, que de alguna manera tratan de descargar ese confinamiento y esa ansiedad sobre el personal de salud. Comunicación con servicios de interconsulta, cirugía, infectología, nefrología. Tenemos los múltiples servicios con los que vamos a interactuar. Cirugía de colon, son pacientes con comorbilidades. No vamos,
O sea, terapia intensiva tiene que ser el distribuidor de servicios de interconsulta hacia el paciente, porque así es como lo hemos determinado en la visita conjunta. Hasta aquí tenemos la parte de lo que es el plan general. O sea, ya vimos de inicio lo que salva a los pacientes, que son los puntos más importantes. Después viene la exploración, bueno, la evaluación por órganos o sistemas, generalidades que tenemos que atender desde los entornos del paciente. Y ahora vamos a ver en situaciones muy particulares los puntos que tenemos que observar en relación a inhaloterapia, sobre todo con ventilación mecánica. La enfermera de la terapia intensiva, si es intensivista, va a tener muy bien familiarizado los términos de la ventilación mecánica, los oxigenadores, ya sea de alto flujo o puntas nasales, mascarillas, reservorios, y también la ventilación no invasiva. Nosotros tenemos que presentarnos con la enfermera, pero de hecho, la enfermera va a participar en este meeting previo a pasar con el paciente, y vamos a empezar a ver que si se han comprobado que se corrieron las órdenes de gasometrías que se pidieron, si se realizaron, ya sea arterial o venosa, determinar el estado de saturación principalmente y el comportamiento de la oxigenación del paciente. Ya conocimos al paciente y ya vamos a hacer un plan propio de la situación respiratoria. Vamos a ver al paciente cómo está su tubo endotraqueal, si está a la distancia apropiada, si no se ha movilizado, si no se ha canalizado hacia alguno de los bronquios. Vamos a ver que esté inflado el manguito, el que sella el tubo a la tráquea, y que tenga una presión adecuada. No en todos lados se tiene medición para la presión del globo, pero pues eso basta nada más con palpar, no basta. Lo mejor es medirlo, pero palpando el globo, ver que no esté muy tenso. Si está muy tenso a sus dedos el globo del tubo endotraqueal, hay que liberar un poco de presión, lo suficiente para que no haya fugas a través de la tráquea y el globo. Tenemos que ver, estamos usando, recuerden que no podemos usar nebulizadores, ni podemos utilizar tampoco los humidificadores. Estamos utilizando narices artificiales que nos van a dar la humidificación necesaria. No hay trampas de agua, no hay trampas o cascadas, por lo que le llamamos. Entonces, pero por eso mismo, entonces tenemos que checar que no haya resequedad de secreciones, porque nos va a tapar el tubo endotraqueal. Tenemos que garantizar que el paciente tenga un filtro humidificador a la entrada de la conexión con el tubo endotraqueal y el sistema o el circuito ventilatorio. Tenemos que observar los signos vitales. La auscultación, en este caso, no vamos a utilizar el estetoscopio porque tenemos el equipo de protección, ya sea el completo en algunos lugares o el recomendado hasta ahorita, en donde tenemos que observar cómo está esa respiración y la interacción entre el ventilador con el movimiento respiratorio. La succión, tenemos que antes de empezar el día revisar nuestro sistema de succión, que la presión esté adecuada, que tengamos los implementos necesarios para la succión, de preferencia con circuitos cerrados, que debe ser prácticamente la norma para no estar desconectando al paciente y estar en contacto con un posible riesgo de contaminación. Bien, si el paciente tiene traqueostomía, tenemos que revisar que no sangre, que no haya infección y que la endocánula sea del tamaño apropiado. El tratamiento que requiere el paciente, hace 8 días estuvimos hablando sobre las nebulizaciones de pacientes con broncoespasmo, que bien podemos iniciar con esteroides o determinado tratamiento específico para la broncoconstricción. Paciente con atrapamiento de aire, tenemos que checar que haya una libre respuesta de la ventilación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Una disculpa, no traigo una gráfica de flujo,
pero tenemos que checar siempre en nuestra gráfica de flujo del ventilador que el cono expiratorio esté abierto. Si nuestro cono expiratorio está cerrado, algo está pasando en nuestro circuito, ya sea por secreciones o por broncoconstricción o por hiperactividad bronquial. Tenemos que nuevamente revisar todos los circuitos, que los circuitos estén adecuadamente colocados, que no estén sucios ni condensados, que es difícil que los tengamos ahorita si no tenemos el circuito o la cascada. Revisar los equipos de emergencia, el borboteador, el flujómetro. Es muy común que tengamos al paciente con el flujómetro o que lo vamos a cambiar de cama, cambiamos al paciente y se nos olvida cambiar los aditamentos que ya tenía previamente o que no hay el flujómetro, que no tiene que no tiene oxígeno o que no hay vacío, que no hay línea de aire, en fin, ciertos detalles que siempre tienen que estar previos a cualquier acción con el paciente. Ya hablamos de la presión del tubo endotraqueal, desinfectar el estetoscopio, que no lo vamos a usar definitivamente, a menos que cuando tengamos en los equipos de protección. La hoja de parámetros del ventilador afuera del tubo endotraqueal, todos esos registros los vamos a tener en la central de enfermería. Revisar las alarmas y nivel de sensibilidad de las mismas, el tiempo de apnea y sus parámetros que son importantes, revisar las curvas de monitoreo ventilatorio, flujo, tiempo, presión, tiempo, volumen, tiempo, presión, volumen y flujo, volumen. Todas estas son importantes porque en ellas vamos a determinar si hay o no, una buena entrega de cada ventilación, si lo tenemos en parámetros de protección pulmonar, si estamos teniendo o no fuga dentro del sistema, si tenemos auto-PIP, si el nivel de PIP externo está siendo el adecuado, la rampa de ascenso, cuestiones que van a ver seguramente en este taller más adelante. Comunicar de inmediato cualquier cambio, preocupación o disfunción del ventilador y asegure que haya suficiente material en el almacén todos los días. Si tenemos suficientes circuitos, filtros antibacterianos, filtros, antivirales en este caso, que van en la vía de exhalación. El filtro lo tenemos que tener en la vía exhalatoria y el filtro de la nariz artificial entre la cánula endotraqueal y el circuito del ventilador. Pues bueno, el mejor ejemplo lo tuvimos el fin de semana. Me tocó estar en el puente, así que esto de tener todo para el fin de semana, a pesar de que se tuvo mucho cuidado en el hospital de todo esto, siempre están los bemoles, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no está correcto. Se viene el puente del 1 de mayo, entonces hay que tener previsión de los artículos, los insumos para fin de semana. Estos son todos prácticamente lo que traemos ahorita. Esta plática también se va a subir, así que todos estos detalles los vamos a tener en la plataforma para que ustedes la consulten. Una vez que se ha trabajado en la central de enfermeras, entonces ya el equipo no tiene que pasar todo a ver al paciente. Pasa el médico tratante, la enfermera a cargo del paciente, pero todo el resto del equipo ya sabe qué vamos a hacer, ya está comunicado y ya está enterado de lo que vamos a hacer con el paciente. La visita en físico es para corroborar todo lo que hablamos previamente en el plan de acción. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, dudas. Déjame ver. Ahorita. Aquí tenemos ya una pregunta, doctor. Es de la doctora Talía López. Ella dice, buenas tardes, soy pediatra. Quisiera saber si en todos los adultos se manejan aporte estándar de electrolitos y cantidad máxima de líquidos administrada por día permisible. Y si en el escenario de un síndrome respiratorio agudo severo, ¿qué porcentaje de líquido se recomienda manejar? Bien, pues sí, somos muy distintos a la parte pediátrica, ¿no? Por lo general nuestras cargas de electrolitos las manejamos de acuerdo con el control
y hacemos cargas o infusiones en corto, diluidas en 100 mililitros. En otra ocasión, si se da la oportunidad, voy a traer la tabla de diluciones para los diferentes electrolitos y manejamos dosis más o menos estándares para la reposición de electrolitos. Para el balance de líquidos lo hacemos, vamos haciendo el requerimiento del paciente. Para infusiones en un momento dado de reanimación, usamos, dependiendo el nivel de reanimación que queremos utilizar, 30 mililitros por kilo por hora para una reanimación muy activa, o vamos dando cargas dependiendo del paciente que queramos ver la respuesta. Recuerden que todo va a ser conforme a un plan de acción y a una respuesta. Si yo voy a poner una carga, va a ser para que el paciente mejore su presión arterial o para que mejore su diuresis. Si no, no hay mucho sentido. Así, en ocasiones hemos visto que nuestros pacientes tienen una gran cantidad de líquidos por las pequeñas cargas que vamos dando en el transcurso del día. Tenemos que tener presente que el balance es por turno. Así que vamos a darnos idea de cuánto líquido le hemos estado pasando. Tenemos que cuantificar todos los líquidos, la nutrición enteral, las diluciones de medicamentos y las cargas que estamos administrando. Nuestro mejor monitor, recuerden, es la diuresis. No sé si eso, doctora, llegase a contestar su pregunta. De niños sí no sabría yo decirle, pero sí es distinto el concepto de reposición de líquidos y electrolitos. Y también los días martes van a empezar a venir intensivistas pediatras para poder complementar la respuesta, pero yo creo que sí queda bastante claro. Sí. También hay otro paciente, compañero que comenta en relación a la colocación de prono en mi paciente con ventilación mecánica, ¿qué nos puede comentar? En relación prono y ventilación mecánica. Ajá. Bien. Gracias por la pregunta. Miren, hay serían tres situaciones con el manejo de la hipoxemia del paciente. Una preventilación mecánica, que se acuerdan hace 8 días que hablamos de nuestro paciente objetivo, ¿no? Ese paciente que llegó con disnea, desaturación, una semana de evolución del cuadro clínico, pero que ya tiene disnea. Ese paciente es el que seguramente no vamos a dejar ir. Ese paciente, lo que hemos observado es que empieza a tener cierta progresión en hospitalización hacia la hipoxemia. Podemos ponerlo en posición prona si no está muy obeso, si no tiene obesidad mórbida. Podemos poner a los pacientes en posición prona antes de la intubación incluso, con un suplemento de oxígeno y en posición prona. Y que esté el paciente mismo tratando de cambiar de posición. Eso no sé si realmente retrase o ayude a evitar la intubación endotraqueal, o si evita la intubación endotraqueal. Ya una vez que tenemos al paciente intubado, lo que hemos observado, al menos lo que observé en el fin de semana, con los pacientes que nos llegaron de las zonas de urgencias intubados, o que se intuben en el momento, es que tienen desaturación importante. Nos llegaron un promedio de 50 de saturación en el traslado nada más. Bueno, esos pacientes han respondido con maniobras de reclutamiento sencillas, o sea, no agresivas, 40-45 de presión máxima y con niveles de PIB alrededor de 9 a 11. Se responden con mucha... los 4 que se les realizó el procedimiento respondieron prácticamente de la misma manera. No podemos estar haciendo maniobras de reclutamiento por las características de la enfermedad, pero sí al menos como rescate cuando ingresan de urgencias o que se desconectaron, se decanularon, algún accidente que hubo, podemos usar la maniobra de reclutamiento. Y finalmente, una de las medidas que está siendo más efectiva para un determinado tipo de alguno de los fenotipos que se están presentando con el COVID es la posición prona. Siempre y cuando el pulmón tenga características de que va a poder ser reclutable. ¿Cómo lo vamos a ver si el paciente tiene un pulmón con bastante espacio aéreo? Pues va a reclutar. Su hipoxemia viene de otra causa, pero aquel que tiene infiltrados, colapsos, zonas atelectásicas, ese es muy probable que sí nos responda
muy bien a la posición prona y a maniobra de reclutamiento. Posición prona con ventilación mecánica, con medidas de protección pulmonar. Esa es la característica. Entonces tenemos medidas antes de intubación con medidas de durante la ventilación mecánica para rescate de la oxigenación. Muchas gracias, doctor. Sí, hay varios reportes que tanto en Madrid como en Italia los pacientes los están poniendo en prono con ventilación espontánea, algunas veces únicamente con cánulas, y sí les mejora bastante la cuestión de la hipoxemia y retrasa la intubación, y muchos sí la puede evitar porque da tiempo a que mejore un poquito la inflamación. Sí, recordemos que estamos comprando tiempo. Ese es nuestro objetivo. Aquí preguntan, en cuestión de manejo de paciente que se encuentra en casa, si se recomienda nebulizar o poner algún tipo de apoyo de oxígeno. Lo pregunta aquí una compañera. Mira, qué buena pregunta. Bueno, dependiendo de la comorbilidad del paciente. Si ya es un paciente que es paciente con enfermedad pulmonar crónica, con SARS, que tiene su recambiador en casa o que tiene incluso su tanque de oxígeno en casa, pues sí, no hay mayor inconveniente en que use el oxigenador y el recambiador y el tanque de oxígeno. Pero siempre tengo que tener mucha precaución con la nebulización. Lo que no queremos es que la familia esté expuesta a aerosoles. Así que lo menos que se pueda de broncodilatadores, y si tienen que dar tal vez por otras vías, que podamos administrarlos para que no causen nebulización o no causen aerosoles. Ok, Vicente Mora tiene una pregunta, a ver si nos podemos conectar con él. Vicente, creo que ya está prendido tu micrófono. No, ya estuvo. No se escucha muy bien, Vicente. A ver, ¿puedes repetir tu pregunta? No, ya estuvo contestada. ¿Estuvo? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Y alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo sí quisiera, mientras escriben algunas, me gustaría que me compartieran cuáles están siendo sus experiencias en este momento con sus equipos de trabajo, si están haciendo equipos o juntas de trabajo con respecto al pase de visita, esto que hemos comentado, de manera cotidiana, o cómo pasan la visita, quién la pasa, cuántos la pasan, cuántos pasan visita con ustedes, para pacientes en hospitalización o terapia intensiva. Creo que en la esquina del lado había levantó la mano. ¿Alguien puede darnos su opinión, su experiencia? ¿Cuál es su nombre, doctor, el que está alzando las manos? ¿Le puede alzar de forma en la plataforma para yo activarle su micrófono? En la plataforma hay una como botón para alzar la mano de forma digital. Si podrían alzarla de esa forma para yo verlas en el sistema y activarles de este lado su micrófono. Es que quieren hablar, pero no sé cuál es el que... ¿Y quién es la persona? Salió ahorita en la pantalla, pero no... Acá arriba está. ¿Arriba? Sí, pero no veo cuál es. Es Hidalgo. ¿Hidalgo? Aquí. ¿Tiene Secretaría de Salud de Hidalgo. Ah, ok. ¿El micrófono activo? Creo que ya tiene el micrófono. Activo su micrófono, doctor. Ok. Muy buenas tardes. Doctor, la pregunta con el nuevo mecanismo fisiopatológico que nos están documentando, sobre todo en base a autopsias en cadáveres en Italia, reportándonos un mecanismo autoinmune protrombótico. Obviamente las recomendaciones en cuanto a anticoagulación plena quizás las estemos aplicando de manera tardía. Es decir, probablemente, no lo sé, habría que aplicar alguna anticoagulación
en un inicio de los pacientes ya confirmados COVID sin necesidad de esperar las complicaciones microtrombóticas o protrombóticas. Y la pregunta o la duda es, ¿qué tipo de anticoagulación? Bueno, sí consideraríamos esto pertinente sin necesidad de llegar a tener los síntomas o datos de alarma en los pacientes, iniciar una anticoagulación. ¿Cómo iniciarla? Porque obviamente la enoxaparina implica quizás algún personal sanitario con la capacidad de estar administrando de manera subcutánea la heparina de bajo peso molecular. Si hay alguna recomendación ya en base a algún anticoagulante oral pues, de nueva generación, como las que tenemos para aplicarse en casa, independientemente de las aplicaciones mecánicas de medias compresivas, movilización, etc. Y otra, teniendo este mecanismo protrombótico, inclusive yo pensaría inclusive en dar algún tipo de fibrinolisis. Es decir, si los mecanismos están siendo protrombóticos o profibróticos y ya hay evidencia en autopsias de trombosis, aunque sean llamadas microtrombosis, igual y no usar la terapia plena con fibrinolíticos como la conocemos, pero quizás utilizar algún régimen de menor dosis como se ha ocupado inclusive en la tromboembolia pulmonar, llamada de riesgo intermedio, sin llegar al choque del paciente y utilizar quizás medidas de dosis menos agresivas en cuanto a los fibrinolíticos. Esos serían mis dudas y comentarios. Saludos y muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buena su pregunta, muchas gracias y muy agradable observación. Primero vamos a ver, hace 8 días comentábamos de nuestro paciente, que este paciente que tú me dices quién, ¿no? O cuándo empezarla, ¿no? Recuerden que algo que está siendo a nuestro favor en terapia intensiva es que los pacientes, a pesar de que lleguen con una neumonía, no llegan con insuficiencia respiratoria o con disnea. Esta se desarrolla 5 días después. Tenemos un periodo de 5 días que cuando el paciente empiece con disnea, esa es nuestra clave, empieza con disnea, y 5 días de evolución, es que el paciente progresó a un estado, una complicación. La recomendación que pudiera hacer es que ese es el paciente al que tenemos que iniciar la anticoagulación, es el que vamos a hospitalizar. Y si algo le vamos a hacer, pues va a ser evitar todas las complicaciones respiratorias. Si nosotros iniciamos tempranamente en este paciente con comorbilidades, con 5 días de evolución, que no mejoró, que se sintió peor, que empezó con disnea, de saturación, a ese paciente ya lo podemos anticoagular. Le tomamos dímero D, y si el dímero D nos reporta que está muy alto, pues ya lo podemos anticoagular de manera más formal. ¿Cómo vamos a poder hacer esta anticoagulación formal? Nosotros estamos usando enoxaparina subcutánea en una sola dosis por el hecho de evitar una infusión más, es decir, que no tengamos otra infusión de heparina de 1000 unidades hora para tenerlo anticoagulado, que es lo recomendable. Pero de ahí es donde nosotros, y monitoreable además, ¿no? Ese es el detalle. La enoxaparina, pues nada más sabemos que ahí está, pero no tenemos la certeza de lo que está sucediendo. Pero con la heparina en infusión, pues sí está mucho más controlado. Eso es algo que se lo debemos de dejar a esta reunión que ustedes van a hacer todas las mañanas. ¿Qué tipo de esquema quieren usar? Si están cortos de personal o tienen exceso, corto de personal y exceso de trabajo, una infusión más puede ser complicado para el personal. Pero si además el paciente no tiene indicios de alguna trombosis grave o algo, entonces podemos utilizar enoxaparina. Pero si el paciente tiene datos de que tiene trombosis, pues sí, poner heparina intravenosa. Las orales, no sabría qué contestarte en este momento. Si aquellos pacientes que no hacen disnea, no desaturan, pudieran llevar un tipo de anticoagulación. No, tal vez ellos no lo tenemos porque no es el que se nos presenta. El que se nos presenta es el que ya tiene un proceso evolutivo. No te sabría yo contestar si una dosis profiláctica nos se va a evitar que llegue a desaturación, ya de disnea o insuficiencia respiratoria.
parece ser es un poquito más sobre problema inmunológico. Ok, tenemos al paciente que ya tiene trombosis y tiene evidencia de trombosis, lo tenemos en choque cardiogénico, bueno, choque obstructivo en este caso por la trombosis, hipoxemia grave, trombolizarlo, es muy buena, de inicio, suena interesante, habría que explorarlo un poquito más y sí, como una medida adicional de rescate, pudiera ser. No sé qué tanto éxito tenga la trombolisis en este tipo de trombosis in situ o propia en la microvasculatura, pero vamos, el pronóstico del paciente en esas condiciones ya es muy malo. Agregarle una trombolisis pudiera ayudar. Eso me gustaría mucho la participación de otras personas que tuvieran alguna experiencia, pero lo vamos a tener presente. Esa trombolisis, ¿dónde se va a discutir? ¿O quién va a tomar la decisión? El equipo de trabajo. ¿Sí? Es importante. Lo mismo, el equipo de trabajo es nuestra clave cotidiana. Si yo quiero actuar individual y estos son mis 4 pacientes que yo voy a ver y yo me los voy a encargar, yo voy a verlos como yo sé y lo hago solo, lo más seguro es que vaya a haber un alto grado de frustración, problemas, fracaso, porque tiene que ser un trabajo conjunto. Ahí es donde usted tiene que plantear sus preguntas, o sea, ¿qué medicamento tenemos que agregar o qué tratamiento tenemos que agregar? Pues, bueno, pues tenemos esta evidencia de diagnóstico, estamos en una encrucijada, pues trombolisis pudiera ser una alternativa. No sé si esto le ayuda a sus dudas, doctora, estas respuestas, pero sí, para concluir, la anticoagulación debe de ser iniciada de forma muy temprana. Nuestro paciente objetivo desde urgencias, prácticamente. Claro que sí, doctor Leanda, muchas gracias, saludos. Gracias. Aquí hay otra de los comentarios. Comentan que en cuanto al manejo y cómo se han estado organizando, que solo hay un médico internista. Si no hay necesidad que no esté muy crítico en las subsecuentes, ya no lo vemos. También debido a que hay deficiencia del equipo de protección personal. En otros lados comentan también que en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se están apenas estableciendo los equipos de trabajo. En Tuxtla ya existe una unidad COVID en el Poliforum y que hay un poquito más de organización en cuestión del personal, pero también están un poquito preocupados por la cuestión de la limitación del equipo Sí. De protección personal. Pues precisamente, qué bueno que comentan esto, o sea, esto es algo, digo, a mí me ha tocado trabajar, bueno, me tocó trabajar el fin de semana y sé lo que es esto. Me ha tocado trabajar turnos nocturnos y sé lo que es una guardia un sábado a las 2 de la mañana o un viernes en la madrugada. Entonces, tenemos, o sea, al llegar a nuestra área de trabajo, a nuestra terapia intensiva asignada, tenemos que ver cuántos vamos a estar, cuántos. No va a ser momento no vamos a tener tiempo ni es momento para, ¿cómo decir?, para quejarnos de que somos muy pocos, ¿no? Porque vamos a ser muy pocos, sino que va a ser momento de organizarnos. Claro, si no hay equipo de protección, no vamos a poder entrar a ver al paciente. O sea, eso es muy claro. La N95 es la unidad anatómica funcional de la seguridad. Tenemos que procurar nuestras mascarillas N95 o superiores para pasar a ver a los pacientes. De lo contrario, estamos siendo expuestos a una contaminación y una probable infección, que nadie quiere, ¿eh? O sea, ninguna de las autoridades ha negado el hecho de que necesitamos las N95. Si no las tienen que crear un canal de distribución. Estoy desarrollando un modelo precisamente de este tipo de logísticas para que sea muy dinámico. O
¿sí? Y, o sea, y se vayan complementando los requerimientos para el personal dentro de las terapias intensivas. Aunque sean dos, si son dos personas, una enfermera y un médico, y son dos pacientes o tres pacientes, pues el médico y esa enfermera tienen que hablar, pero no están solos porque están en un ambiente hospitalario, entonces tiene que haber un director, un subdirector, uno de abastos, trabajo social, pues esas personas tienen que estar en la reunión de plan de acción para los pacientes con COVID. Por favor, no deben de estar solos. Ustedes deben decir, no está, bueno, somos dos, bueno, pues traiga que venga el administrador, porque tiene que escuchar qué voy a necesitar de medicamentos, qué voy a necesitar de equipo de protección. O sea, tiene que ser una gestión que el intensivista o ustedes médicos que están, si no son intensivistas, que están a cargo de pacientes COVID, ya sea en urgencias o en terapia, por favor, tienen que ver por su seguridad. Lleguen, les repito, no es hacer una guerra contra administradores, sino simplemente gestionar cómo vamos a trabajar en nuestro turno. No hay de otra. O sea, ¿por qué? Porque nos debemos a los pacientes. Ellos no tienen culpa, aun cuando no hayan guardado distancia, tal vez, no importa. O sea, son pacientes. Nosotros no juzgamos pacientes. Las atendemos y lo que tenemos que hacer es entonces ir y gestionar con el jefe de almacén, el administrador, el de farmacia, la trabajadora social, la supervisora, todos tenemos que estar en conjunto, ¿sí? Entonces, yo sé que no es fácil, la verdad, o sea, pero sí tenemos que exponerlo en el momento con la persona que compete sobre nuestras observaciones. Oiga, pues no me llevo bien con mi enfermera. Eso no puede ser. Imagínense, no se llevan bien el equipo de trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer? La seguridad nuestra está expuesta, la de la enfermera está expuesta, el equipo de trabajo está expuesto. Y el paciente paga las consecuencias de todas esas exposiciones. Entonces, tiene que haber organización. El que la paga es el paciente. Y en estos casos ya muy en particular, nosotros también, porque estamos con el riesgo de tener exposición ante el coronavirus. Ahorita sí cabe muy bien esa semejanza entre lo que es las aerolíneas, cómo trabajan las aerolíneas en sus niveles de seguridad. Quizá usted, el piloto, sigue todas las recomendaciones, todas. ¿Por qué? Porque si se estrella el avión, lo más seguro es que el piloto se muera. ¿Qué pasaría si los médicos nos dijeran, bueno, pues oye, si se muere tu paciente, pues tú también vas a estar expuesto a morirte? ¿Qué harían? Pues corren todos los índices de seguridad. Eso es lo que queremos que hagan. No queremos que ustedes, que si es su primera intervención en terapias intensivas, o sea, que sea una experiencia traumática, de alto riesgo y con una impresión frustrada por los resultados hacia los pacientes. Queremos todo lo contrario. Queremos que sea organizada, segura y eficaz. Y la doctora Cintia Galás. Cintia, voy a activar su micrófono. Gracias. Ya puede, listo. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Una pregunta, me llamó la atención, le hablo de San Luis Potosí. Nosotros todavía no tenemos tal número de casos, aunque poco a poco están empezando a caer. Yo me encuentro en el hospital COVID de Secretaría. Hay un dato que me interesó mucho de su plática, fue la referencia de que la evolución hacia la mejoría y potencial extubación que están teniendo es de 7 días. ¿Esto es correcto? ¿Están teniendo mejoría en pacientes? ¿Están pudiendo egresarlos? Porque la experiencia internacional habla de que la mayor cantidad de pacientes que requieren intubación va a terminar finalmente muriendo. ¿Qué experiencia dan ustedes y en qué se basa esta experiencia? Sí. Te voy a dar una impresión, y esa sí es, o sea, no tengo ahorita datos nuestros propios con respecto a
la evolución de los pacientes. En mi opinión, lo único que estamos haciendo es comprando tiempo y haciendo que la enfermedad haga lo suyo. De veras, o sea, no tenemos un tratamiento específico contra COVID. La evolución de 7 días, o sea, si tenemos ese cuidado, es porque es la evolución natural. Recuerda que los que han sobrevivido desde que entraron a terapia, se intubaron a los 5 días y tuvieron todavía otros 5 o 7 días con intubación. Los pacientes que, la estancia media de terapia intensiva de pacientes que fallecen es de 7 días. Y el tiempo promedio de estancia es 14 días, pero contando todos estos días, incluyendo los que no estaban extubados. Sí es importante, o sea, lleva una evolución natural. No estamos modificando la enfermedad con el ventilador mecánico, estamos únicamente, es otro sintomático más. Si está hipoxémico, le damos oxígeno. Si está insuficiente respiratorio, le ponemos ventilador. Pero la enfermedad lleva su evolución. De ahí que, si es con estos planes de acción, hacer un objetivo de plan del turno o del día, no tocar al paciente, o sea, no tomarlo como una oportunidad para probar tratamientos, nuevas formas de ventilación mecánica. No, eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que tenerlo tranquilo, o sea, tenemos que tenerlo estable, dándole, hace 8 días comentábamos, dándole lo que el paciente necesite, su nutrición, sus cuidados para que no se infecte, su evolución, su sedación, que no tenga delirio, porque todo eso nos prolonga la ventilación mecánica. Y efectivamente todo eso nos prolonga, o sea, nos incrementa el riesgo de muerte. Ojalá sí. Sí. Específicamente entonces, ¿sí han logrado sacar pacientes a los 7 días cuidando todo esto? ¿Esa es la experiencia que hasta ahorita han acumulado? Pudiera decir no te puedo contestar, te diría una apreciación personal y no sería correcta, pero esperemos vamos a estar todos nosotros 60 días con esto y todas estas cotidianidades podemos compartirlas y no sé si ahorita alguien de aquí de los que estamos conectados ya tiene esa experiencia, cuánto les duran, pero la impresión que tú tienes de que la mayoría se muere pudiera ser correcta si tomamos el estudio de China, ¿no? 70%, 90%, y es frustrante, ¿no? Pero si vemos un poquito hacia el lado ya de Italia, 25%, 26% de los últimos reportes, Estados Unidos 50%, vamos, no es muy extraño en ventilación mecánica en SIRA, en pacientes graves. Se está comportando ya más como es habitual. Pero si nosotros consideramos, o sea, y nos vamos sobre nuestro paciente objetivo, lo agarramos temprano, entonces podemos ir modificando esa historia natural, que es a lo que de alguna manera yo puedo estar sugiriendo o apostándole. Va a ser, espero que en unos días, desgraciadamente vamos a tener que vivirlo, pero en unos días vamos a poder ver cuánto tiempo realmente están durando los pacientes en ventilación mecánica. Y una pregunta más, doctor. Usted mencionó que estaban manejando reclutamiento corto, con presión de no más de 40, 45, y me extrañó, me llamó mucho la atención el PIB que están utilizando, que no llega a más arriba de 12, cuando la bibliografía internacional está refiriendo PIBs incluso de 20 y 25. El paciente, el único que he tenido, que de hecho falleció ya venía bastante malito, no duró ni un día, por eso le digo que mi experiencia no es muy buena, lamentablemente, requirió FiO2 prácticamente al 100%, con un volumen total, un volumen tidal, era un hombre muy corpulento de 480, y le estoy hablando que requirió 20 de PIB para lograr mejorar la saturación de 80 a 90 probablemente, fue lo que mejoró, un 10%. Y aún así, pues obviamente con el alto riesgo de barotrauma. ¿Esto lo han vivido ustedes? ¿Estas presiones positivas han sido suficientes para lograr mejorar la mecánica ventilatoria? Sí, gracias. Qué bueno que comparte su experiencia.
Mire, sí, sí se da el reclutamiento. Quizá pudiéramos tratar este tema muy en particular, el manejo del ventilador y los fenotipos que se están dando de insuficiencia respiratoria. Además, sé que van a venir otros invitados a hablar de situaciones muy parecidas. Le voy a decir en este momento nada más, estamos hablando de pacientes que tienen 3, 4 días de disnea, bueno, el incremento de la disnea hasta la insuficiencia respiratoria, que fueron intubados en urgencias y llegaron a terapia. Es decir, son pacientes de muy reciente evolución de insuficiencia respiratoria. Por eso responden a estas medidas no sencillas, pero sí básicas, de un nivel de reclutamiento aceptable. Mucho tiene que ver el fenotipo, así le han llamado, el fenotipo H y el fenotipo L, que tienen comportamientos distintos. A mí me ha tocado 4 pacientes reclutables, porque lo vi, o sea, y fue sencillo y fue, recuperarlos. Pero no dudo de que en cierto momento pacientes que incluso desarrollan, por ejemplo, el fenotipo L, el cual tiene menor reclutabilidad y tienen de alguna manera que se pueden, no sirven las maniobras de reclutamiento, el PIB alto es contraproducente. No he visto de 20, 25, es muy alto. Tal vez el APRB, que lo han utilizado o lo recomiendan, pero yo le platico algo, es una situación, el pulmón, o sea, es sumamente delicado, es como si tuviéramos el celofán, un celofán que si se rompe, claro, o si se arruga o si algo, ya no funciona. El tejido pulmonar es extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Entonces, con cualquier cosa se afecta y se fractura y se lesiona. Entonces, ahora comenta usted de volumen control y, bueno, en lo particular yo uso presión control, porque ese es un modo en el que yo me siento muy cómodo, lo conozco muy bien y sé que puedo proporcionar una ventilación protectora. Hay modos ventilatorios en volumen control que son gentiles y que son protectores, pero depende mucho de la modalidad que se use. Yo creo que esto lo podríamos abordar en un tema muy en particular, incluso con una reunión de expertos, para que sea un poquito más compartido esto, ya más que le pueda auxiliar a usted, doctora, sí, con gusto. Le agradezco mucho, doctor, y gracias por el panel. Gracias. Y le recomiendo, bueno, está las sesiones también de la Academia Nacional de Medicina, un simposio que hicimos, en donde viene ahí algunas alternativas para cómo tratar al paciente antes de que llegue al ventilador y durante la ventilación mecánica. Perfecto. Le agradezco mucho su colaboración, doctor. Un saludo a todos en México. Gracias, doctora Galaz. Y bien. Aquí hay otra pregunta y dice, una duda, ¿la terapia intensiva actualmente debe estar reservada solo para pacientes enfermos de COVID? Bueno, la buena noticia es que sí, solo va a ser para pacientes COVID de los hospitales COVID, pero la afluencia que vamos a estar observando en estos días es que todo va a ser, la mayor parte va a ser COVID. Y vamos, esa es la noticia, porque tenemos una sola patología que podemos abordar de manera homogénea. O sea, el estar hablando aquí nosotros nos da oportunidad de que manejemos a los pacientes con determinado patrón de tratamiento, determinada combinación de medicamentos. Vamos a tener una oportunidad de tener un margen de desviación en tratamientos, ventilación mecánica, conductas de prono y todo, muy estrecho, porque solo vamos a ver COVID en los próximos 60 días. Entonces, y ojalá y no, ojalá y de veras que sea menos tiempo, pero es un patrón muy predecible.
Y doctor, yo tengo una pregunta. En cuestión estábamos hablando de considerar las esferas del paciente y lo que hemos estado viendo muchas veces en las noticias en la cuestión de la esfera social y más por ser una población como la nuestra mexicana, que de por sí el paciente se enferma y toda la familia va, la abuelita, los hijos, los hermanos. ¿Qué medidas están tomando en su hospital para tratar de tener una buena relación con la familia sin dejar de estar informando el estatus de los enfermos? Sí, bueno, ahorita sí ya tenemos muy reciente lo del H1N1 como mexicanos en general y sabemos, o sea, ya no nos es extraño los términos que se usan para cuándo acudir y cómo acudir a consulta médica. Ya están acudiendo, sí, con un familiar y más o menos ya sospechan que tiene COVID. El problema ahorita está principalmente en ese bloqueo entre estar en la sala de espera completamente incomunicados dentro con el paciente. Eso es un generador de angustia en ambos sentidos, tanto para el paciente como para los familiares. El equipo de trabajo debe de abordar ese esquema y, bueno, la participación conjunta del hospital, cómo pueden solucionar para bien esa situación. Pero sí es importante esa esfera, o sea, es la más importante, creo yo, porque quien sufre o quien vive la experiencia de cuidados intensivos es el familiar que está en la sala de espera, que no sabe nada, cómo está, ni siquiera puede ver a su paciente. ¿Y alguien tiene alguna otra duda o comentario? Pues ya fueron todos los comentarios, doctor. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Lo vamos a estar molestando seguro más adelante para que contemos nuevamente con su valiosa participación. Y muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Estén pendientes, vamos a estarles informando cómo vamos a ir subiendo las presentaciones que ya se hicieron previamente. Se están editando, arreglando unos últimos detalles, pero les vamos a informar cuando los vayamos a subir a la plataforma y bajo qué link la pueden encontrar. Y pues muchas gracias y que tengan buena tarde todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, si gustan, también pueden anotar mi celular, creo que ya lo mencionamos la vez pasada, se los paso, 722-377-6978. Doctor, no sé si hay último, acaban de poner una última, ¿qué recomienda para las unidades de primer nivel donde específicamente existe un área COVID para consultas y tienen criterios de envío por cursar con datos de dificultad respiratoria? ¿Es recomendable que ingresen por el área de urgencias para su atención? Primer nivel, área de urgencias, insuficiencia respiratoria, yo creo que no, porque retrasamos el tratamiento. Si ya identificaste bien a nuestro paciente objetivo del que hemos estado hablando, entonces envíalo de inmediato a una sala de urgencias de hospital COVID, porque ese es el paciente que queremos, o sea, encontrarlo temprano, con inicios de disnea y de saturación, para que llegue temprano a la sala de urgencias, lo hospitalicemos y tengamos ese margen de 5 días para ver cómo cortamos el proceso. O sea, si lo pasa a su sala de urgencias, probablemente dilaten horas en lo de la camilla o quién decide trasladarlo, si es un intercambio en el cambio de turnos, en fin, mejor directamente a urgencias, triage de hospital COVID. Excelente. Y en cuanto al uso de corticosteroides, ¿si está recomendando actualmente en algún momento su aplicación? Sí. Ayer tuvimos en esa reunión de equipo, hablamos al respecto y están encontradas las opiniones. Creo que todavía tenemos que hacer un poquito más de énfasis de experiencia o con expertos y hacer la reunión y tomar la decisión. ¿Cómo decirles? Si hay indicios en lo personal, yo lo veo como una enfermedad que tiene un componente inmunológico y entonces tenemos oportunidades de tratamiento en 5 días, esteroides, tocilizumab, suero de convalecientes, inmunoglobulinas o incluso plasmaféresis.
yo lo vería, porque tengo 5 días para atenderlo. Ese es el regalo que nos está dando el COVID para la oportunidad para contrarrestar sus efectos. Ya cuando llega a ventilación mecánica, estamos viendo consecuencias muy avanzadas. Mejor en ese espacio, en esos pacientes objetivo, actuemos sobre él, con terapias que puedan ser de utilidad. Además de las ya conocidas, los antivirales y todo eso, pero vamos, ahorita estamos tratando nada más sintomáticos, entonces vamos a ver cómo evolucionamos. Y creo que la última es, en base a qué se cree que los YECAS expresan neumocitos y si sabemos que el coronavirus afecta a estas células en pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión, o ambas con manejo a base de YECAS, y si se está identificando específicamente pacientes con COVID. ¿Se continuará este manejo con YECAS o se suspendería? Bueno, qué buena, gracias por tu pregunta. Y en esa sí, no tengo argumentos para contestarte, decirte que hasta donde he leído, la recomendación es que no suspendan los tratamientos antihipertensivos. Hasta ahorita es la recomendación. Pero tu observación es muy interesante, pero creo que aquí un cardiólogo pudiera tener un poquito más, a ver qué nos dé su opinión. Que nos dé una opinión un poquito más objetiva. O sea, obviamente nosotros en terapia intensiva vemos otras cosas y no tanto esta situación del tratamiento. La hipertensión sí es factor de riesgo, sí está siendo una comorbilidad que está marcando una diferencia, pero hasta ahí. Si tu paciente tiene fiebre, tiene 5 días de evolución, comorbilidades, hipertensión, disminución de la saturación arterial y disnea, mándalo a un centro de urgencias COVID. En hospital no cuentan con antibiótico como acitromicina. Si usted recomienda utilizar mejor claritromicina como... Sí, te doy la opción. ¿Sí? Correcto, se puede usar como alternativa. Y otra vez, en la reunión de trabajo, oye, ¿no tenemos acitromicina? Pues claritromicina tenemos, sí. Bueno, claritromicina, entonces hacen el plan de acción y hacen el tratamiento, sí. Y en casa preguntan si es como manejo sintomático, algunas veces hay algunos jarabes o algunos otros medicamentos, si hay alguna recomendación para paciente ambulatorio en casa, no con síntomas de gravedad. Sí, darle al paciente lo que necesita, que esté hidratado, que esté cómodo, si la tos es muy, o sea, si está causando mucho problema, bueno, pues algún antitussígeno, bien alimentado. Entonces, darle sus sintomáticos. No podemos hacer nada, no sabemos cómo va a evolucionar el paciente. Lo que sí, no suspender medicamentos, no suspender tratamientos, si tienen comorbilidades, y determinar si tiene o no, esperar a que tenga o no disnea y desaturación. Okay. Pues eso, creo que ya fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos nuevamente y nos vemos mañana igual a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.